¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel. Me presento para los que no me conozcan después de 4 temporadas, pero bueno, estoy muy contento de estar una vez más aquí en el podcast. Quiero agradecer una vez más a todos aquellos que han estado compartiendo el podcast. Muchas gracias a los que comparten los episodios y que también están compartiendo las redes sociales. Si tú no nos sigues en las redes sociales, por favor, síguenos. Estamos en Camino Podcast en Instagram y Facebook. Y también síguenos en las plataformas de podcast. Estamos en no en todas, pero sí estamos en las mejores. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube Music, Amazon Music. Estamos en Podbean y en YouTube. Ahí también estamos subiendo los episodios. Así que si quieres seguirnos en aquellas plataformas o quieres compartir el podcast con otras personas que usan otras plataformas, siéntate con la libertad de hacerlo. La verdad es que nos ayuda mucho. Y si quieres compartirnos tu experiencia con el podcast, ¿qué te han parecido los episodios, los invitados, los libros? Por favor, compártenos. Están ahí en las redes sociales. Mándanos un mensaje o comenta ahí en el episodio. Creo que en algunas plataformas se puede comentar. En Spotify se puede comentar. Así que si quieres y puedes dejarnos un comentario, la verdad es que nos ayudaría mucho estar conociendo tu experiencia con este proyecto que hacemos con mucho cariño y que queremos que más personas puedan conocer de este proyecto. Bueno, como ya leíste en el título del episodio, no estoy solo. En esta ocasión nos acompaña Mar Paloma García. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Fíjate que nadie me había preguntado cómo estaba. ¿Cómo te fue el día de hoy? Estuvo muy bien. Qué bueno. Estuvo muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, estoy muy bien. Estoy contenta. Estoy contenta porque la verdad que estoy emocionada de compartir este libro con otras personas y contigo también. Excelente. Muy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estuve haciendo unas encuestas la temporada pasada de quién les gustaría que estuvieran y tienes todo ahí unos fans en Camino de Gracia, así que uno. Entonces pues te teníamos que invitar y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, un privilegio. Yo soy fan oficial de Camino Podcast, así que ya era hora de que me invitaran. No, gracias. Sí hemos visto que compartes ahí los episodios, así que estamos muy agradecidos por este proyecto. Pero para las personas que no te conocen, a lo mejor si alguien no te ubica, ¿nos podrías contar un poquito de ti? Sí, me llamo Mar Paloma. Como ya dijiste, tengo 31 años. Soy madre soltera de un pequeñito de 5 años. Soy licenciada en administración de empresas, pero por azares del destino terminé siendo cocinera. Okay. En un restaurante. Pero ahora tengo un emprendimiento. Tengo un emprendimiento de actividades recreativas. Hace unos años empecé haciendo collages para mi entretenimiento personal. Y pues, quién sabe, esa cosa se fue desarrollando y ahora hago eventos. ¿Qué es un collage, chico? Para aquellas personas que no siguen tus redes. Bueno, un collage son como diferentes imágenes, las puedes recortar de libros, de revistas y las plasmas en una hoja y pues al final vas pegando todas tus imágenes y se va a plasmar una idea, un sentimiento, una historia, algo. Entonces eso es un collage. Wow. Está muy padre. Luego te voy a invitar yo a hacer un collage. Ok. No creo que tenga habilidades para eso, pero con mucho gusto. No hay fallas en el collage, así que sí puede pasar. Híjole, bueno. Ok. Bueno, tengo eso y pues a raíz de eso me hice creadora de contenido porque pues ahora tengo que subir todos videos de los eventos o tengo invitados también. Y también en la iglesia canto la alabanza. ¿Y qué más? También por cosas del destino terminé como encargada de un grupo de lectura de mujeres. Creo que la Anita te contó más o menos, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos en el grupo de mujeres. Ya estamos leyendo el 2º libro. Y dato curioso, mis papás son pastores. Wow. Hija de pastor, hija de lo peor, dicen por ahí. Ok. Comprobado. Y creo que eso es lo más relevante de Mar Paloma. Sí, yo creo. Muchas gracias.
déjame compartirle para las personas que a lo mejor te vienen a escuchar y quiero compartirles la dinámica del podcast. Uh-huh. En Camino Podcast tomamos un libro nuevo cada semana y este proyecto se trata de libros. O sea, cada episodio es un libro nuevo y el invitado sugiere un libro y lo vamos a ir platicando. Nuestra intención no es hablar de todo el libro, aunque nos encantaría porque este libro que nos sugirió Paloma es buenísimo. Pero no vamos a hablar de todo el libro, ¿no? Vamos a hablar de algunas apreciaciones y unos comentarios. Lo que alcancemos en 2 horas. Bueno, entonces, el libro que nos sugirió Paloma se llama Anhelos Insatisfechos y la autora es Patti Namnum. Este libro lo publica la editorial B&H en español. Es un libro muy nuevo, publicado, el 2024. Sí, este año salió. Este año en abril. Está buenísimo. Recién salidito. Está muy, muy bueno. Me gustó mucho. Pero platícanos, ¿cuál fue tu experiencia con el libro? ¿Cómo lo conociste? ¿Por qué lo compraste? Uh-huh. ¿Y cuál fue tu experiencia con él? Si conforme lo fuiste leyendo dijiste, ok, si era lo que esperaba, o cambió totalmente tu perspectiva de lo que pensabas encontrar en el libro. Sí, pues de primera, Patti Namnum es una autora de un libro que había leído que se llama De la Biblia en la Vida, que hablaste también con Ana. A raíz del podcast, así se llama, De la Biblia en la Vida. Ahí fue donde me encontré con Patti Namnum. Y después de haber leído el libro anterior con Charvela, yo me hice como que me sentí muy identificada con Patti. Me encanta siempre cómo desmenuza la palabra de Dios y eso fue lo principal, de que yo dije, ella va a hablar de la palabra de Dios y me la va a desbaratar para que yo lo pueda entender palabra por palabra. Entonces esa fue una de las razones por las que yo decidí comprar el libro. Y además que ella es una mujer joven que vive en el mismo entorno que yo, por así decirlo. O sea, es madre, está dentro de la iglesia, conoce el contexto del tercer mundo, del feminismo, de la ideología de género, perdón. Entonces me hace sentirme identificada con ella porque me va a entender, y que una persona de la actualidad en otra parte del mundo me pueda hablar, se me hace genial. Sin desperdiciar todos los libros, buenos libros que tenemos, pero creo que por eso me llamó mucho la atención. Sí, es muy enriquecedor, ¿no? Cuando alguien escribe desde una experiencia similar, un contexto similar. Sí. Aunque ella es dominicana, sí, pero o sea, es más parecida a la cultura dominicana con la mexicana que, no sé, alguien en Europa, ¿no? Ajá, sí, que... una alemana o algo así. Sí, entonces, sí, definitivamente es un poquito más enriquecedor y creo que se aprecia. De hecho, no hay tantos autores buenos, autores buenos en Latinoamérica, así que cuando sale personas así que Dios nos regala, personas que enriquecen el reino y que enriquecen la iglesia, que nos ayudan, la verdad es que es súper bueno. El poder leer a personas así. Creo que sí mencionaste la iglesia, ¿no? ¿Dónde te congregas? En Camino de Gracia con el pastor Ramón Torres. Sí, es que si no lo mencionamos, con Ramón Torres, saludos, pastor. Bueno, un saludo para todos mis hermanos. Sí, es que ya mencionaste a Anita 2 veces, ¿no? Entonces, sí. Ella, Paloma, Anita, Ramón, pues son de la misma iglesia. Somos de la misma iglesia. Sí, y una iglesia que quiero mucho, por cierto. Y que te quiere mucho también. Muchas gracias. Sí. Oye, y también quiero saludar a mis amigas del grupo de lectura, porque si no me van a linchar, ¿eh? Ok, un saludo. Un saludo a tus amigas del grupo de lectura. Este libro no lo has leído en un grupo de lectura. No. No, okay. Este no. O sea, lo leíste tú de manera personal. Lo guardé para mí sola. Ok. Sí, no lo hemos compartido con otros. Así Híjole. Que bienaventurado todo el que esté escuchando este podcast. Excelente, sí. Es un libro muy bueno, pero es un tema muy fuerte. Sí. Y
es un tema que creo que Patty lo habla y lo escribe desde la experiencia, ¿eh? O sea, no está hablando algo que no sabe. Ella habla abre mucho el corazón, está como que muy, se nota a veces cuando escribe que lo hace desde el dolor y desde la experiencia, pero nos da como el testimonio de que si alguien con su experiencia puede pasar a través de los anhelos insatisfechos y encontrar gozo en medio de anhelos insatisfechos, o sea, nos da esperanza a nosotros también de que, pues, podemos podemos ver una vida que vive a través de eso y que puede encontrar gozo, ¿no? Entonces, también es enriquecedor esa parte, su testimonio. Pero bueno, para entrar entonces al tema del libro, el libro se titula Anhelos Insatisfechos y todo va a girar en torno a eso. Sí. La pregunta que yo te haría entonces para entrar al tema del libro es ¿por qué en este mundo hay anhelos insatisfechos? O sea, yo creo que no tenemos que convencer a nadie de que todos tenemos cosas que sentimos que nos hacen falta o cosas que quisiéramos que no tenemos. Entonces, que ese nos produce sentimientos que no nos gusta. ¿Por qué en este mundo entonces existen esos anhelos insatisfechos? Pues yo me remontaría hasta Génesis, a la caída, ¿no? En el momento en que Adán y Eva pecaron, se quebrantó el plan que Dios tenía de que nosotros viviéramos en plenitud con Él. Y eso significaba estar pleno en todos los sentidos. Entonces, cuando entra el pecado al mundo, ese plan, a causa del pecado, se fractura. Nuestras relaciones, la enfermedad, la muerte, el dolor, todo eso entra a causa del pecado. Entonces yo creo que esa es la respuesta. O sea, el pecado ha distorsionado todas esas vivencias en el ser humano. Y todas ellas van dirigidas a encontrar la plenitud. O sea, mis anhelos insatisfechos son un disfraz de algo que me va a hacer feliz. Pero pues no, obviamente no lo son. Ok. Ok, el pecado, ¿no? Dices que es el origen de todo. Pero yo creo que a todos es una experiencia común tener el anhelos insatisfechos. ¿Cómo podríamos o cómo debemos lidiar con esos anhelos insatisfechos? Porque sobre todo los que venimos de contextos cristianos, ¿no? De a veces o abrirnos y ser como vulnerables en cuanto a nuestra experiencia con esos anhelos insatisfechos, es algo que no está tan bien visto. O sea, bueno, yo sé que ahí en Camino de Gracia es una iglesia súper sana y sí, ahí no tenemos nada de eso. Nada malo. Pero para los que nos escuchan, que están en esas iglesias tóxicas, es a veces mal visto el tema de expresar que tienes un anhelo insatisfecho. O sea, o sentir que te duele algo en la espera, como si fuera falta de fe, como si fuera algo malo, como si pasar dolor en medio de la espera o experimentar anhelos insatisfechos con dolor fuera algo malo. O sea, mi pregunta es, ¿está mal sentir dolor en medio de la espera? No, para nada. Para nada, porque pues precisamente por el pecado mis emociones también fueron dañadas. Entonces es completamente normal que yo ahora sienta dolor por esas cosas. Además, puede ser que mi dolor tenga una raíz, o sea, una mentira o una vivencia muy dolorosa. Obviamente va a afectar tu corazón, va a afectar tus emociones y Dios creo que nos da el espacio para todo eso. Entonces, no es malo. No es malo sentir emoción, sentir dolor en medio. O sea, porque
todos sentimos emociones, ¿no? O sea, cuando nos pasan cosas buenas nos alegramos, cuando nos pasan cosas malas, pues nos dolemos, nos asustamos, nos ponemos ansiosos. Pero entonces, ¿cómo... ¿qué debemos hacer con esas emociones? O sea, debemos... Si no está mal sentir dolor en medio de un anhelo insatisfecho, en medio de algo que quisiéramos que pasara y que no pasa, algo noble y bueno que nos gustaría, porque bueno, creo que a todos nos resultaría obvio decir, bueno, si quiero que pase algo malo y no pasa, es como que, pues, o sea, Dios no tiene nada que ver ahí. Pero cuando yo quiero que pase algo que sé que es bueno, que es noble, algo que no está nada mal, o sea, algo que a lo mejor que todo el mundo tiene, y que no pasa y que desearía que pasara y que por más que espero no sucede, o me estoy dando cuenta de que no va a pasar, y me empieza a doler y me empiezo a frustrar, y empiezo a sentir miedo y empiezo a sentir insatisfacción. Si sentir esos sentimientos o tener esas emociones no es algo malo, entonces, ¿cómo debo lidiar con esas emociones? ¿Debo dejar que fluyan y que guíen mi vida, o debería dejarme guiar por esas emociones? No deberíamos guiarnos por nuestras emociones. Sí dejar como darle lugar a cada emoción, porque creo que Jesús así mismo lo modeló, o sea, que Él vivió sus emociones de manera perfecta. Entonces sí nos da lugar para nuestras emociones, pero creo que también no es algo malo, porque mi emoción me va a avisar qué es lo que estoy pensando. Entonces podemos partir de ahí. Mi emoción dolorosa o de frustración, de ansiedad, de miedo, de control, ¿qué me está tratando de decir? O sea, ¿cuál es mi pensamiento central? Okay. Que me merezco que me vaya mal, que por mi pecado me pasó esto, o porque Dios se olvidó de mí, o porque, no sé, miles de cosas pueden pasar por tu mente. Entonces sería como que no es algo malo que sientas eso, más bien es una oportunidad para checar qué estamos pensando, ¿no? Y me gusta mucho el libro de Anhelos Insatisfechos, porque Patty precisamente nos muestra un ejemplo en la palabra súper bueno en el Salmo 13. Y ahí muestra cómo David se desplayó con sus emociones y cómo tenía una idea central David. Y no sé si me quieras ayudar a leerlo. ¿El Salmo? Sí, el Salmo. Claro. Que lo voy a leer en la NBLA, ¿saben? Ok. Dice Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Qué bonito. Y mira, y por ejemplo, aquí podemos partir en las primeras dos líneas, en el versículo 1. Dice, ¿hasta cuándo, Dios? Bueno, aquí lo tengo en otra versión. Me olvidarás para siempre. Entonces aquí podemos ver este ejemplo de una persona que está pues muy afligida y está teniendo un dolor muy profundo, y de cierta manera le está diciendo a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué estás dejando que esto me pase a mí? ¿O te olvidaste de mí? Entonces podemos ver que esta persona tiene un dolor muy grande, una emoción muy extrema que lo lleva a un pensamiento muy extremo. Aquí David dice que Dios lo había olvidado. Entonces el pensamiento central es que Dios lo olvidó. O sea, como que me está yendo mal porque me dejaste, porque me abandonaste. Entonces, aparte de que podemos ver aquí la mentira, me está diciendo que Dios da lugar a que yo le exprese lo que yo sienta. Wow, es cierto. Entonces, por esa razón no es malo. Y también podemos ver que se lo está dirigiendo a Dios, o sea, le está hablando directamente a Él.
Entonces está sintiendo su emoción, está la idea central, lo está hablando directamente con Dios. Entonces podría ser un buen inicio para analizar mi anhelo insatisfecho. O sea, no sé si Patty menciona el contexto del Salmo 13. Creo que no lo menciona. Tampoco lo sé. Pero muy probablemente David estaba pasando por una experiencia dolorosa. Sí. Entonces, la situación dolorosa, la experiencia de duda, de sufrimiento o de ansiedad o el dolor que estaba experimentando el salmista, esa es la circunstancia que le toca vivir. Pero lo que estamos leyendo aquí es cómo el salmista interpreta su vida o cómo interpreta lo que le está sucediendo. Su visión. O sea, sí, claro. O sea, no es tanto lo que está sucediendo, sino cómo él lo está entendiendo. O sea, si el salmista está experimentando una aflicción o está experimentando algo que le está doliendo, algo que no quisiera que le estuviera pasando y le está pasando, pero ¿cómo lo interpreta? ¿Cuál es su teología? O sea, lo que el salmista está diciendo es que Dios lo olvidó. Sí. O sea, yo estoy pasando por esto porque Dios me olvidó. Yo estoy pasando por esto, pero porque o sea, Dios se ha apartado de mí. Y me encanta como dice Patty, hablando de este versículo. No es solamente como que cuando el salmista dice ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? O sea, el salmista lo que está como dejando ver es que él está creyendo que Dios no solamente como que se olvidó, sino como que intencionalmente apartó su rostro de él. O sea, una cosa es, no te había visto, y otra cosa es, ya sé que estás ahí y no te quiero ver. Como si Dios intencionalmente quisiera hacer eso. Entonces, el salmista está sintiendo, o sea, está expresando sus emociones, pero sus emociones, me encantó eso que dijiste, sus emociones están dejando al descubierto las cosas que está pensando. Sí. Y por ejemplo, ahí también nos podemos dar cuenta que un pensamiento equivocado mío a causa de un gran dolor, una gran decepción, puede ser un mal consejero. O sea, imagínate que David si se hubiera creído que Dios lo hubiera abandonado. O sea, entonces es peligroso. Pero aquí lo que podemos ver es que él dirigió su emoción hacia Dios. O sea, le expresó directamente qué era lo que estaba sintiendo. Y Patty en el libro dice que nos recuerda el evangelio y nos dice cómo Dios nos entregó lo más valioso para él, que era su hijo Jesucristo, que vino a vivir una vida igual a la de nosotros, de manera perfecta, y que hasta su último aliento, o sea, entregó su vida por nosotros, y todo eso lo hizo pensando en mí. Entonces es una mentira creer que Dios se puede olvidar de nosotros, o es una mentira creer que Dios no va a hacer cosas buenas por nosotros, porque ya nos dio lo mejor que tenía. Sí, creo que es lo que nosotros llegamos a pensar y creer va a influir mucho en la manera como sentimos y deseamos. En alguna ocasión leí que las cosas a las que creemos que nos va a traer felicidad, plenitud, son de las cosas que vamos a las cosas que vamos a anhelar, ir tras ellas, o las cosas que creemos que nos van a traer plenitud y felicidad, nos va a dar miedo perderlas. Entonces, nuestras emociones y nuestros sentimientos van a reflejarnos las cosas que realmente estamos creyendo. Pero eso que dices es muy cierto, que no podemos dejarnos guiar por nuestras emociones. O sea, debemos de recordar debemos conducir nuestra vida a través de las verdades de quién es Dios. Sí. O sea, y eso que dices del evangelio tiene que ver mucho, o sea, tiene mucho que ver cuál es nuestra comprensión teológica de quién es Dios y cuáles son las verdades del evangelio. O sea, la verdad central del evangelio es que en todos aquellos que creen
en Cristo son unidos a Cristo, de tal manera que cuando el Padre me ve a mí, no me ve a mí, sino ve a su único Hijo, al cual ama plenamente, en el cual se complace plenamente. Entonces, si el Padre nunca abandonó a su Hijo, eso me da a mí la seguridad de que a mí nunca me va a abandonar. Entonces, aunque el sentimiento de David le está diciendo, te abandonó Dios. Dios te apartó su rostro de ti, te abandonó, te dejó solo. Eso es lo que el sentimiento le está predicando. Por eso es lo que decías tú. Nuestros sentimientos son malos consejeros. Sí. Porque no están fundamentados en la palabra de Dios. Y yo creo que ahí está la clave. O sea, mis pensamientos es como que el conjunto de cosas que pienso, que hablo con otros. Entonces la solución para este punto es la palabra de Dios. O sea, yo voy a conocer quién es Dios, voy a conocer quién es Jesús y qué hizo por medio de la palabra. Entonces yo voy a aprender a contrarrestar mi mentira con la verdad de Dios. Entonces, si te sientes muy triste, si te sientes derrotado, tienes mucho dolor, podemos ir a la palabra y recordar cuál es la verdadera verdad. Entonces, eso a mí en lo personal me ayudó muchísimo, porque en muchas ocasiones sí mis emociones me llevaban a puntos muy bajos o muy oscuros, y tener la palabra de Dios me ayudó bastante a decir, lo que yo estoy creyendo es una mentira, lo que yo me estoy hablando es una mentira, y qué es lo que dice Dios, y lo que dice Dios es lo que tú dijiste que es el evangelio, ¿no? El que yo creí en Cristo, en que ahora sus méritos son míos, Él tomó mi pecado y ahora Dios está agradado de mí, y eso cambia completamente la identidad de una persona. Sí, no, definitivamente nuestros ojos deben estar puestos en lo que Dios dice, ¿no? Sí. O sea, porque lo que Dios dice, eso es verdad. Eso es la verdad. Entonces, aunque nuestros sentimientos nos estén diciendo otra cosa, si lo que sentimos contradice lo que Dios ha dicho, sí, incluso aunque venga desde nuestro interior, eso es una mentira. O sea, obviamente si el mundo grita algo que va en contra de lo que Dios ha dicho que es verdad, entonces el mundo entero está equivocado. Si yo mismo estoy sintiendo, diciendo, o yo estoy gritando algo que va en contra de lo que Dios ha revelado y ha dicho que es verdad, entonces lo que yo estoy sintiendo es mentira. Por eso son malos consejeros. Pero hay algo que me encanta a mí de los salmos, y ya lo he dicho varias veces, es que a veces tenemos esta idea de que para acercarnos a Dios debemos limpiar nuestros sentimientos y estos sentimientos están mal, el ser impacientes, el ser incrédulo, no confiar, ser desconfiado de lo que Dios ha dicho. Tengo que limpiarme de eso para acercarme a Dios, porque eso es mentira. Entonces tengo que quitármelo para poderme acercar a Dios. Sí. Pero según vemos la experiencia de los salmistas, es que el salmista, o sea, él obviamente escribió esto, ¿no? O sea, sabía que iba a estar ahí y Dios permitió que estuviera en la Biblia. Entonces, para enseñarnos que la manera correcta como regulamos nuestros sentimientos, la manera correcta como expresamos nuestros sentimientos es hacia Dios. Y tú lo dijiste hace rato. El salmista se dirige hacia Dios. O sea, no se hace la víctima y no se tira enfrente de sus amigos y hace un show y se hace el dramático y se hace la víctima, ¿no? Sí. Se dirige directamente hacia Dios, porque es en Dios donde podemos echar toda nuestra ansiedad, echar toda nuestra inseguridad, y es ahí donde encontramos la gracia y el poder de Dios. De hecho, hablamos con Ramón acerca de un libro buenísimo que se llama El Cristo Completo, y es un debate teológico de si necesitamos apartarnos de nuestro pecado para acercarnos a Cristo. Y
eso no puede ser así, porque nosotros no tenemos el poder para deshacernos del pecado. Sí. Es en Cristo donde podemos tener el poder para deshacernos de nuestro pecado. Sí. Bueno, nosotros no tenemos la capacidad de quitar nuestra incredulidad. Y me acuerdo también de un podcast que tuviste aquí del libro Manso y Humilde, que por cierto lo adquirí gracias a este podcast, me lo regalaron. Y me acuerdo que ahí decía que el carácter de Dios, o sea, nuestro pecado es lo que le atrae a Jesús. Cierto, o sea, nosotros pensamos que eso nos hace que Dios nos repela, pero es lo que por eso Jesús se acerca a nosotros. Es como que esta persona está en pecado. O sea, de volada, yo lo quiero perdonar, yo quiero restaurar. Entonces sí, está bien curada, pero esa es otra mentira, ¿no? O sea, creemos esa mentira, nos sentimos indignos y en vez de acercarnos, nos alejamos más. Entonces sí. Sí, y entonces sentir dolor en medio de anhelos insatisfechos no es algo que se escapa del propósito de Dios, no se escapa como del alcance que Dios tiene. Dios no se asusta, ¿no? Eso me encanta, que Dios no se asusta por nuestros reclamos, incluso no se asusta por nuestros berrinches, no se asusta por nuestro dolor, por nuestra incredulidad, porque precisamente Él nos conoce y sabe. Yo creo que se acuerda de que somos polvo y se acuerda de nuestras limitaciones y de nuestras incapacidades. Sí. Entonces podemos acercarnos a Dios y poder poner nuestra vista en Él, de quién dice Él que somos nosotros, quién dice Él que es Él mismo. Y ahí es donde podemos encontrar el consuelo que tanto necesitamos. Así que, recapitulando, sentir dolor en medio de anhelos insatisfechos, y obviamente quiero recalcar esto, estamos incluyendo en anhelos insatisfechos no desear el mal, sino cosas buenas que nos encantaría que sucedieran, cosas que quizá cosas nobles. Bueno, ¿nos podrías compartir un poquito del testimonio de Patty para aquellos que no han leído el libro y que no siguen a Patty en su podcast? Y perdonan los que están escuchando y que están escuchando el tráfico de aquí, pero estamos grabando. Saludos al Didi que acaba de pasar. Estamos grabando en el local de la librería y ya saben que aquí hay mucho tráfico, pero nos pueden visitar, Camino Librería, Instagram y Facebook, y aquí pueden venir a visitarnos. Pero ¿nos puedes contar un poquito de qué es lo que queremos decir cuando decimos que Patty Namnum es alguien que conoce de lo que está hablando? Sí, ella nos cuenta que durante los primeros años de su matrimonio anhelaban tener hijos, ¿no? Era un anhelo que tenían como pareja y ya tenían, después de un tiempo, empezaron como que a intentarlo, ¿no? Y ella queda embarazada y de repente unos meses después empieza a sentirse mal y pues pierde a su bebé, ¿no? Tiempo después, vuelven a intentarlo y vuelve a pasar lo mismo. Y en ese inter, pues empiezan los análisis y das al doctor para pues revisar qué está pasando. Y pues se dan cuenta de que hay problemas en ambos para tener hijos. Entonces, pero entran como en tratamiento y todo ese rollo. Entonces entra otro tercer embarazo y lo vuelven a perder. Entonces, no recuerdo cuántos fueron, pero fueron más de 3. Y en el último intento, ella queda en cama por meses. Y en el inter de todos estos años, ella cuenta que miraba a otras parejas tener hijos o recién casados de volada embarazarse y ella pues sentía dolor en su corazón y realmente creyó durante tiempos que Dios pues había olvidado ese anhelo para ella y yo creo que Dios la hizo atravesar por todo esto para que ella pudiera apreciar, o sea, igual para todos, ¿no? O sea, Dios a veces nos hace pasar por estas jornadas dolorosas para que podamos apreciar lo que Él ha hecho por nosotros. Y siempre les digo a mis amigos así, que les digo, si Dios no te da eso, entonces ya no lo vas a querer. O sea, es como condicionamos, ¿no? Muchas veces el amor que le damos a Dios
si tú me das esto, pues yo te doy el otro, o cosas así, ¿no? Muchas veces lo hemos hecho. Pero Dios quiere, así como Él nos dio su amor incondicional, Él como que quiere probarnos, ¿no? O nos reta a de igual manera amarlo de la misma manera. Y Patty, pues le tocó esta experiencia demasiado dolorosa. La verdad, yo estaba lloré y lloré cuando lo leí. Sí. Y está bonito porque ella al último nos comparte que al final de todo ese proceso, ella realmente sí pudo ver la belleza de la cruz. Pudo encontrar cómo se sintió satisfecha por medio de la cruz de Cristo, porque pudo poner sus ojos en lo que Dios ya le había regalado. Entonces sí, estuvo muy bonito. ¿Y tú, a ti qué te pareció la historia de Patty? ¿Lloraste? Ya la había escuchado. La escuché en el podcast, de hecho. Sí. Y creo que, bueno, lo escuché por su esposo. A su esposo fue el que escuché primero, que es el que más sigo. Jairo. A Jairo, sí. Entonces, sí conocí un poquito la historia y me imaginaba más o menos cuando compré el libro. Sí. Que más o menos que iba a ir por ahí. Y sí, digo, no sabía tantos detalles, pero sí se me hizo muy fuerte. Pero me dio mucho gusto porque si tú sigues a Patty y a Jairo, o sea, son una pareja que sirve al Señor. O sea, que ahorita ellos expresan lo vulnerables o lo doloroso que fue. Son muy vulnerables, sobre todo Patty en este libro. Pero puedes ver como el consuelo que viene de Dios. O sea, algo que decíamos hace rato, antes de grabar, que Pablo expresa en Romanos 8 acerca del... le dice a los cristianos que es el sufrimiento que experimentamos en este mundo, el leve sufrimiento que experimentamos en este mundo, no se compara en nada con la esperanza de la gloria que nos espera. Entonces, creo que cuando somos capaces de experimentar un dolor tan grande, un anhelo tan grande que no podemos satisfacer o algo que quisiéramos que quisiéramos tener y que no podemos tener, nos está predicando acerca del grande amor que tenemos en Dios o de la esperanza tan grande que nos espera. Sí. Porque si este sufrimiento no se compara con la gloria que nos espera, con la plenitud que nos espera, o sea, cuando podemos o somos capaces de experimentar por un dolor así de grande, de fuerte, como el caso de Patty, o muchas personas que han pasado por situaciones sumamente dolorosas y tienen su esperanza en Cristo, porque esa es otra cosa. Si una persona no tiene su esperanza en Cristo, ahí sí tiene un problema. O sea, porque mira, una vez leí que una cantante muy famosa se había inspirado en un salmo, creo que el Salmo 121, para una de sus canciones. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿y por qué esta cantante que, o sea, a todas luces da un testimonio de una vida así de impiedad, no es creyente? ¿Cómo puede decir esta chica que el Dios de Israel es su salvador? O sea, que Dios la va a proteger a ella. Yo me puse a pensar, ¿cómo puedo decir yo que el Señor es mi pastor y que nada me va a faltar y que aunque pase por valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno? ¿Por qué puedo decir que Dios va a estar conmigo? Yo lo puedo decir porque yo he confiado en Cristo. O sea, yo puedo decir que yo he puesto mi confianza en el Señor. El Señor, Dios me ha unido a su Hijo de tal manera que ahora mi Dios, el Dios de Jesús es mi Dios. Sí. O sea, yo tengo la promesa del Padre de Jesús. Ahora, por eso puedo decir que es mi Padre. Pero las personas que no, si hay alguien que no ha creído, que no ha confiado, entonces ahí sí tiene un problema, porque estas promesas de las que estamos hablando no son para todos. Son para aquellos que han confiado. Pero qué grande esperanza tenemos aquellos que hemos confiado, porque ahora
el sufrimiento que experimentamos tiene un sentido. Sí. O sea, porque la experiencia de tener anhelos insatisfechos en este mundo es general para todos, pero solamente los que están en Cristo, todos los que forman parte del pueblo de Dios, entonces tienen ahora un sentido nuevo a esas cosas que experimentan. Uh-huh. Sí, de hecho, también más adelante en el Salmo dice en el verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado, y resuena mucho lo que acabas de decir. Cuando yo no conozco o mi seguridad no está en Cristo, entonces ahí es cuando la mentira va a tomar el protagonismo. O sea, entonces por eso es muy importante que sepamos dónde está nuestra identidad. Y por ejemplo, también Patti nos dice que el no confiar en Dios se puede reflejar de dos maneras, que es el control y el temor. Y dentro de esas dos vertientes podemos encontrar las mentiras en esos hechos. O sea, por ejemplo, usando el ejemplo de Patti, ella tuvo un anhelo insatisfecho, probablemente sí creyó que algo había hecho, ¿no? Porque por lo regular es de, no, pues estás en pecado, o hay una razón por la cual te está pasando lo que te está pasando. Entonces probablemente ella se creyó alguna de esas mentiras, entonces ella tenía que intervenir de alguna manera. O sea, varias veces duraron años tratando de buscar la solución, o sea, de controlar lo que pasaba para que sucediera lo que ellos anhelaban, que como dijiste, es bueno, y hace rato también lo comentaste, pero el ser humano tiene la capacidad de convertir las cosas buenas en ídolos. Entonces, ahí es donde entra el punto. Cuando yo tomo el control para obtener mi ídolo, lo que voy a hacer es que voy a tomar como fundamento mi mentira, y a raíz de eso todo lo que haga va a estar torcido. Y el control lo único que va a reflejar es que yo no creo que Dios esté actuando de la manera que yo necesito, entonces yo tengo que intervenir de alguna manera. Dios no está siendo justo en lo que está haciendo, entonces yo voy a ir a solucionar el problema, ¿no? Entonces voy a mover acá, voy a hacer esto, unos ajustes, voy a hacer esto, voy a ir para allá, y para tratar de controlar la situación. Y el temor es como que es directamente lo que yo pienso de Dios. O sea, tengo miedo de perder algo, o tengo un gran deseo de tener algo y me da tanto miedo no tenerlo, o tenerlo y que se me vaya, que me estoy olvidando que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Él todo lo conoce, que la voluntad de Él es perfecta y que todo lo que suceda va a ser usado para mi bien. Entonces, el control y el temor revelan dos mentiras que creemos de Dios. Y pues, sí, creo que yo me he visto a mí mismo creyendo estas dos mentiras, y he visto a amigos y hermanos que caemos en estas dos mentiras. A veces no creemos que Dios sea poderoso, o que sea todopoderoso, uh-huh, o que no tenga control de las cosas, ¿no? Entonces, a veces no creo que Dios pueda transformar algo. A veces creo que Dios no puede intervenir en algo. O sea, uh-huh, a lo mejor no nos atrevemos a decirlo, porque sobre todo en contextos cristianos, pues no vas a decir, no, yo creo que Dios no puede, no sé, Dios no puede intervenir en un juzgado, por ejemplo. Pero con nuestras acciones sí lo hacemos. Sí. De que, ¿sabes qué? Tengo que meter una demanda. Y ¿sabes qué? Voy a mentir en estos puntos para hacerlo más creíble, para que pase. Sí. O, no sé, yo no creo que Dios pueda ayudarme en el trabajo, a conservar el trabajo. Entonces tengo que mentir para hacer esto. Uh-huh. O que no creo que Dios sea lo suficientemente poderoso para proveer para mis necesidades. Entonces tengo que empezar a robar, o tengo que empezar a hacer este tipo de cosas. Uh-huh. A veces no creemos que Dios sea poderoso para sustentarnos o para darnos eso que anhelamos. Y a veces la otra mentira es que no creemos que Dios está tan interesado en nosotros. Uh-huh. O sea, creo que Dios es poderoso,
pero no creo que Dios esté tan interesado en mí, en mi felicidad, en la felicidad de mi familia. Entonces, yo tengo que ver de alguna manera para no molestar a Dios. Echarle la mano porque está ocupado con otras cosas. Ajá, hay cosas más importantes en las que está haciendo. Entonces yo me voy a enfocar en voy a darle poquito. Pero son mentiras. Sí. Porque Dios es todopoderoso y todo lo que quiere hacer lo hace y no hay quien pueda frustrar sus planes. Exacto. Y Dios nos ama de tal manera que envió a su hijo al mundo a morir la muerte que nosotros no podemos morir. Entonces Dios está tan comprometido con nuestra felicidad, incluso más que nosotros mismos. Pero creo que cuando tenemos anhelos insatisfechos, hoy te decías, miedo, o cuando tememos perder algo o anhelamos conseguir otra cosa, eso nos está diciendo en las cosas en las que confiamos. O sea, nos está testificando, está dejando al descubierto realmente cuáles son las creencias que hay en nuestro corazón y cuáles son los anhelos que hay en nuestro corazón. Sí. Y de hecho me gusta, Pati, dice en uno de los capítulos, creo que es el 4, dice que lo peor que nos pudo haber sucedido ya nos pasó, que era haber estado lejos de Dios, separados de Dios completamente. Y por medio de Jesús hemos sido reconciliados con Él para siempre. Entonces, ahí también podemos encontrar un consuelo en una verdad de la palabra, decir, lo peor que pudo haber pasado, Dios ya lo resolvió por mí. Esa era la cosa más terrible que nos pudo haber pasado y ya está resuelto. Y como dijiste ahorita, si Él ya resolvió el mayor problema que yo tenía, no tiene sentido que Él todo lo que haga lo haga para mi bien. Que su sabiduría es tan grande que dice en Romanos 11 que no hay nadie que le enseñara a Dios, no hay nadie que haya conocido la mente del Señor o no hay nadie que haya sido su consejero. O sea, sí. Dios sabe todo y su voluntad es perfecta. Entonces muchas veces no lo vamos a poder entender, no se va a sentir así de bonito, ¿no? Cuando esté en medio de mi anhelo insatisfecho, Pati no creo que se acordara, ¿no? De, sí, pues Dios es muy sabio, obviamente, ¿no? Cuando estamos en un profundo dolor se nos olvida la palabra, pero es importante regresar a ella porque puede suceder que nos creamos la mentira y olvidemos esas verdades principales que Dios nos regala en su palabra. Entonces, sí, Dios es soberano, Dios es todopoderoso y todo lo que haga va a ser para mi bien. Incluso aquellas cosas, aquellos anhelos insatisfechos me van a llevar hacia Él. Sí, y bueno, una cosa que a lo mejor sería importante decir es que no porque tengamos una respuesta intelectual acerca del sufrimiento y el dolor, eso no va a anular que sintamos dolor e insatisfacción. No. O sea, no, en este caso el salmista pues no es como que fuera un mal teólogo, ¿no? Él sabía, pues, o sea, termina el Salmo 13 diciendo, pero en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación, cantaré porque me ha llenado de bienes, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. O sea, su teología era correcta, pero los primeros versículos él expresa lo que estaba sintiendo. Entonces, que sepamos teológicamente resolver el problema del dolor y de que Dios no nos va a abandonar, que necesitamos creer lo que Él cree sus promesas. O sea, no porque tengamos resuelta esa parte o porque tengamos una buena teología, no significa que no vamos a sentir dolor. Vamos a sentir, sí. No, o sea, definitivamente, y no creo que sea el caso de Pati, no creo que sea el caso de ninguna persona que ha experimentado dolor. Bueno, todos, ¿no? Todos hemos experimentado dolor en esta vida. Sí. O sea, cosas que nos han dolido mucho. Y no porque tengamos una buena teología significa que no nos va a doler. No, por supuesto que no. Pero creo que es importante recordarnos, predicarnos a nosotros mismos constantemente, es tener una relación con la palabra, una relación con el Señor por medio de la oración y una relación en medio de la comunidad. Sí. O sea, para que nos estén recordando por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio de la comunidad las promesas de Dios y que
podernos recordar esas promesas que Dios nos ha dado, promesas de que a pesar de lo que siento, a pesar de que mis sentimientos, mis miedos me estén gritando que no voy a ser feliz, que hasta que no consiga eso voy a ser feliz, hasta que no logre esto voy a descansar, hasta que no resuelva esto, entonces voy a dejar de preocuparme. Aunque mis emociones me estén gritando y me estén predicando una cosa, yo puedo ir a la palabra y confiar y creer en sus promesas. Sí. Hay algo que decía Patty acerca de la confianza y en medio de la espera. Es que no es lo mismo tener que esperar pacientemente que esperar impacientemente. Porque esperar es algo que todos vamos a hacer en la vida. O sea, todos esperamos de alguna cosa. Todos tenemos que esperar algo. Pero algo que mencionó ella que se me hizo súper interesante es acerca de la paciencia. La paciencia, o sea, aunque todos esperamos, no todos tenemos la misma actitud en medio de la espera. Pero la paciencia no tiene que ver con el esperar, sino la actitud con la cual yo espero que algo suceda o espero mientras algo no está sucediendo. Sí, pues como que estamos siendo pacientes, confiando en que Dios va a hacer su voluntad y que va a ser lo mejor para mí. Sí, es cierto, me ha pasado que a veces le pido por algo o anhelé tanto algo, pero estoy ansiosa. Entonces sí hay una diferencia al encontrarnos confiando en Cristo, y me recuerda mucho cómo es el proceso de que una persona sea creyente, y es que se expone a la palabra, se arrepiente de sus pecados, por medio de la fe en Cristo, lo recibe y él hace esa obra de, ¿cómo dijiste hace rato? Expiación sustitutoria, me gustó ese término. y ahora sus méritos son míos y mis pecados son de él, y el Espíritu Santo llega a morar a mi vida, y ahora empieza ese camino, tal vez de la paciencia, o sea, como dijiste, o sea, el Espíritu Santo, una vez que está dentro de mí, comienza esa transformación en mi corazón, esa santidad progresiva, o sea, empieza un camino que no va a parar hasta que yo llegue a ser a la medida del varón perfecto, que va a ser hasta que yo esté en la presencia del Señor. Entonces, y a lo que quiero llegar es que la paciencia, o sea, va a venir con la ayuda del Espíritu Santo, no es algo que vamos a hacer solos. O sea, Dios no nos está pidiendo que lo hagamos nosotros. Precisamente por eso envió a su Hijo, para que Él sí lo hiciera. Y yo puedo descansar, o sea, puedo tener paciencia en la espera, confiando en que Cristo ya lo logró, y que si Él cumplió su palabra, Él también va a cumplir, me va a cumplir lo que todavía falta, ¿no? Que yo voy a estar con Él un día y que todas las cosas van a ser completas. Entonces puedo tener esa paciencia fundamentada en Cristo. Sí, creo que has dado en el clavo. La paciencia no es indiferencia o no es como no conocer lo que puede pasar. O sea, o ser ignorante de las consecuencias, por ejemplo. Sí. O sea, la paciencia es la espera confiada en las promesas de Dios. O sea, sí, yo puedo ser paciente porque confío en que lo que estoy sucediendo, lo que tengo y lo que no tengo, viene de la mano de mi Padre que me ama. Yo creo que es la confianza en saber que yo ya no me pertenezco. O sea, si yo le pertenezco a Dios, o sea, Él va a velar por mis intereses. Pero cuando yo no estoy confiado o realmente no le pertenezco a Dios, me pertenezco a mí mismo, yo pertenezco a mi propio reino. Entonces, definitivamente tiene todo el sentido de que yo crea que yo tengo que resolver toda mi vida. Pero cuando estoy confiado en que yo ya no me pertenezco, yo sé que fui comprado por a precio de sangre y que le pertenezco a Dios, entonces yo puedo vivir confiado y esperar pacientemente, sabiendo que
para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o cooperan para el bien de ellos. Entonces, me encantó eso que dijiste. La espera es, o la paciencia es el fruto de la confianza que tenemos en Dios en medio de la espera de los anhelos insatisfechos. Sí, y me lo quiero leer Romanos 8:31 al 39. Está un poquito largo, pero vale la pena porque creo que aquí está expresando todo lo que estamos diciendo. Dice, entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, él también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro. Amén. Sí. Y es como que, ¿cómo no todo lo que me suceda, tribulación o angustia, va a poder separarme del propósito de Dios si me entregó a su propio Hijo? O sea, ¿cómo estas cosas me van a hacer mal si Dios ya me entregó a su propio Hijo? Entonces creo que también es una fortaleza tener nuestra confianza en Cristo, saber quién es y qué es lo que hizo, para que en medio de mi tribulación yo pueda decir, ni lo alto, ni lo profundo, ni mi infertilidad, ni mi relación rota, ni, no sé, ni mi pecado, nada me va a poder separar de mi Señor. Entonces eso creo que es lo más profundo que podemos llegar a pensar en un anhelo insatisfecho. Y me recuerda a la verdadera historia que estamos llevando en nuestra iglesia. Nos dice que el ser humano fue creado por Dios para vivir una comunión con Él plena y disfrutarlo. Entonces, cuando yo tengo un anhelo insatisfecho, estoy buscando disfrutar mi vida y tener plenitud en mis anhelos insatisfechos. Nunca voy a lograr ser feliz aunque los consiga, porque ese no es el propósito por el que Dios me creó. Y aquí lo podemos ver, o sea, Jesús restauró ese plan inicial que se quebrantó en Génesis por medio de su Hijo Jesucristo, y a pesar de que yo no tenga mis anhelos insatisfechos, yo voy a estar feliz porque voy a estar cumpliendo el propósito por el que Dios me hizo, que es disfrutarlo a Él, es a conocerlo más, a anhelarlo más. No sé, se me hace bien profundo. ¿Qué piensas? Sí, no, de hecho, todo el pasaje que nos leíste, el 31, de Romanos 8:31, o sea, comienza diciendo Pablo que Dios nos ha escogido. Uh-huh. O sea, dice, todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que han sido predestinados. Sí. Entonces, si Dios nos ha escogido uh-huh. para ser parte de su familia, si nos ha escogido para ser parte de su pueblo, para ser parte de su equipo, entonces es lo que dice Pablo. O sea, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Sí. Porque Dios los escogió. O sea, uh-huh. Dios es el juez. Uh-huh. Es como si una vez, cuando estábamos estudiando en Romanos ahí en la iglesia, les decía, y nos tocó este pasaje, les decía a los del grupo, o sea, imagínate que tú vas a, no sé, al Mochomos, al Corazón Artesano, vas a comer ahí y porque te invitó el dueño. Uh-huh. O sea, o el Quiriego, no sé qué te guste, Pampas, el Carl Jr. El Pirul. El Pirul, los Tres Pablos. Sí. O sea, vas a un restaurante de esos porque te invitó el dueño. Entonces, resulta que tú vas, empiezas a comer,
pero uno de los meseros te acusa con el gerente de que estás comiendo ahí y no tienes dinero para pagar. O sea, y te va a acusar, ¿sabes qué? El gerente te va a acusar con el dueño. Y ¿sabes qué? Esta persona está comiendo ahí y no tiene dinero para pagar. ¿Qué crees que le va a decir el dueño del restaurante que te invitó a comer? O sea, no me le digas nada, por favor. ¿Qué le va a decir? O sea, ¿quién nos va a acusar a nosotros? Sí. Si el que nos va a juzgar es Dios. Sí. ¿Quién nos va a acusar si Dios nos escogió a nosotros? O sea, esa es la esperanza de Pablo. Eso es lo que les está diciendo. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Si el Dios que nos debería de juzgar fue el que nos escogió para ponernos en una relación correcta con Él. O sea, el que nos escogió también nos justificó y el que nos justificó también nos glorificó. Sí. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a desconfiar de que si Dios va a cumplir su promesa, si Él es el que nos ha escogido? Y eso me lleva al último punto que quisiera ver acerca del libro. Y es en la actitud en medio de la espera. Porque algo que menciona Patty es en medio de la espera nosotros podemos obviamente esperar impacientemente o pacientemente. Pero otra de los puntos que remarca, porque es como cierra el salmista en el Salmo 13, es el que espera confiando en las promesas del Señor, es el que espera agradeciendo. O sea, porque dice el salmista, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Sí. O sea, la gratitud es una actitud que se puede ver, que se puede escuchar en el corazón de una persona que está esperando en Dios confiado, pero incluso en medio de anhelos insatisfechos, en medio del dolor, ¿no? Sí, y también me recuerda que muchas veces nosotros nos clavamos en las cosas que no tenemos y no somos agradecidos con lo que sí tengo. Y por ejemplo, para Patty a lo mejor no tenía el hijo que ella deseaba, pero sí tenía al Hijo de Dios intercediendo por ella o siendo su representante delante de Dios. Eso sí lo tengo y es una gran razón por la cual estar feliz o agradecida. Y un pedacito arriba también menciona: mi corazón se regocija en tu salvación, y menciona la palabra regocijar, o sea, tiene mucho que ver con el gozo. Y en una de las cartas de Juan, él menciona, lo voy a parafrasear así, como que cuando los vaya a ver cara a cara, entonces nuestro gozo va a estar completo. O sea, también habla de que en medio de la salvación, como ahorita lo expliqué, parafraseado, como que lo que sucede cuando una persona conoce a Cristo, lo que ya tengo el Espíritu Santo y ya empieza ese caminar, automáticamente Dios me regala una familia, me regala hermanos y hermanas que van a poder acompañarme en cualquier área de mi vida, en el caminar cristiano. Entonces me recuerda mucho también eso, de que nosotros podemos encontrar un apoyo en nuestros hermanos, en nuestra comunidad, y eso también es una razón para tener gozo, de que sí estoy pasando por mi anhelo insatisfecho, pero no lo tengo que pasar solo, porque gracias a la salvación de Cristo tengo una familia que me puede acompañar, tengo unos hermanos que me pueden recordar el evangelio, tengo unos hermanos que me pueden levantar cuando ya no puedo de plano, que pueden orar por mí. Entonces, y además también me recuerda ese pasaje que dice que el Señor es nuestro representante con Dios y además es nuestro intercesor. Entonces imagínate tú pasando por tu anhelo insatisfecho y que Jesús esté orando por ti. Precisamente porque precisamente porque cuando Él vino, Él sintió esas emociones que tú estás sintiendo. Entonces ahora Él intercede por ti en esa situación difícil. Y además tus hermanos que te estén apoyando, con los que puedas desahogarte, que puedas confesar tus pecados. Es muy liberador vivir una comunión de esa manera. Y a mí en lo personal, en mis anhelos insatisfechos, el haber podido encontrar ese gozo en mi comunidad fue punto clave.
para mi vida. Sí, creo que el hecho de poder reconocer que en Jesús encontramos a alguien que está de nuestro lado, Sí. o sea, de que no vamos solos, de que en este mundo, de hecho, o sea, no somos los primeros en sufrir. O sea, muchas personas en la comunidad a lo mejor han experimentado lo que nosotros hemos experimentado, y si no, o sea, tenemos a alguien, como dijiste, representándonos ante Dios, que nos conoce, que entiende nuestros sentimientos, entiende nuestras frustraciones, y que, o sea, creo que el hecho de que de que haya experimentado lo que significa ser un ser humano, o sea, es algo que debería de traernos mucha esperanza. O sea, porque no es indiferente. No. O sea, es lo que dice el autor de Hebreos. O sea, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque nos entiende. Sí. Entonces, definitivamente eso debería de centrarnos en cuanto en que estamos experimentando anhelos insatisfechos. O sea, no viene de parte de un Dios que no nos entiende, que no se compadece de nosotros. Se compadece de nosotros. Yo creo que Dios, o sea, Él se duele cuando las cosas nos duelen. O sea, si yo veo a mis hijos y que los tengo que llevar al dentista y lloran porque tienen que ir al dentista, a mí me duele verlos. O sea, yo no me da gusto verlos llorar. O sea, obviamente sé que tienen que hacer eso, ¿no? Y tienen que ir al doctor o tienen que ir al dentista y los voy a llevar. Y yo me compadezco de eso. O sea, de que, pues ni modo, o sea, no me gusta verte llorar, pero te voy a llevar. Sí. Entonces yo creo que Dios, Él no disfruta vernos sufrir. Al contrario, se compadece de nosotros. De hecho, así fue el ministerio de Jesús en este mundo. O sea, sí. Jesús tenía compasión de la multitud y se compadecía de la gente que sufría. Entonces, eso no significa que Jesús no les habló la verdad, que no exhortó a los que tenía que exhortar. Creo que el mismo Jesús que vivió en este mundo, que tuvo su ministerio en la tierra y que se compadecía de las demás personas, ese es el mismo que se compadece de nosotros. Entonces, en Jesús tenemos una persona que está delante de Dios, intercediendo por nosotros y velando por nosotros. Pero me gustó esa parte que también que dijiste acerca de la comunidad. No somos los únicos. Y creo que una de las cosas que Patty leí que decía de sus reflexiones es que a veces nos va a tocar sufrir anhelos insatisfechos o sufrir por diferentes situaciones con el propósito de poder consolar a otros. O sea, a veces nos va a tocar, ahorita tú dices, cuando estamos doliéndonos y que necesitamos que nos recuerden el evangelio, que nos exhorten, que nos animen, que nos consuelen, va a estar la comunidad para hacerlo. Y gracias a Dios por eso. Pero hay veces que nos va a tocar ser pioneros en algunas cosas. Pero incluso en eso podemos estar confiados de que Dios está orquestando nuestra vida. Me encanta cómo los reformados ven la vida de esa manera, de Dios orquestando nuestra vida soberanamente. O sea, un Dios que nos ama, o sea, que es soberano, pero que nos ama. O sea, no podemos divorciar una cosa de la otra. Dios hace lo que quiere, pero es bondadoso. Es ese Dios que hace lo que quiere, no hace el mal. Entonces, eso a mí me trae mucho consuelo, mucha esperanza, saber que todo lo que paso o todo lo que vivo o todo lo que no vivo, porque eso también duele. Sí. Las cosas que no puedo vivir o que quisiera vivir, pero no vivo. Todo eso viene de parte decía un pastor, viene autorizado desde el escritorio de Dios. Aprobado por no por Chayanne, aprobado por Jesús. Entonces, pero creo que el tema de la gratitud, para regresar a ese punto, sí. Tiene mucho que ver con cómo nosotros entendemos
a quién le pertenecemos y cómo Dios está orquestando pacientemente, amorosamente, soberanamente una vida, o Él está escribiendo una historia para su gloria. Sí. Entonces, yo puedo estar agradecido en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación. Y ahorita te decía, cuando oro con mis hijos, le oramos y trato de ser muy intencional en decirles que démosle gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque Dios ha prometido que Él sería nuestro pastor y que nada nos faltaría. Entonces, cuando vamos a comer, le damos gracias porque su promesa se está cumpliendo. Cuando vamos a dormir, le damos gracias porque su promesa se está cumpliendo, porque evidentemente nuestros cuerpos nos gritan que necesitamos descansar y tenemos la oportunidad de descansar. Entonces, Dios está cumpliendo su promesa, nos está dando lo que necesitamos, pero hay veces que hay cosas que queremos que no tenemos. Bueno, por esas cosas también les podemos dar gracias a Dios, porque si hay algo que no tenemos, no significa que Dios no ha cumplido su promesa, sino que lo que no tenemos, por lo menos en ese momento, no lo necesitamos. Porque si lo necesitáramos, Dios nos lo daría. Si Dios sabe que necesitamos una casa, nos daría una casa. A veces Dios lo que quiere que nosotros forjar en nosotros es paciencia, fe, bondad, confianza. Si Dios sabe que necesitamos un trabajo nuevo, nos daría tu trabajo. O los que no tienen trabajo, o los que tienen familia, los que están casados, los que no están casados, los que tienen hijos, los que no tienen hijos. O sea, si Dios supiera que necesitamos algo, Dios nos lo daría. Entonces, podemos estar agradecidos en todo momento por todo. Y no quiero ser insensible por las personas que están sufriendo por cosas que son muy dolorosas. Pero no son mis palabras ni mis promesas. Sí. O sea, Dios ha prometido que nos daría exactamente lo que necesitáramos y por eso podemos vivir confiados y agradecidos, ¿no? Sí, y aparte me acordé ahorita de que lo que también te mencioné hace rato, que nosotros muchas veces como cristianos, nuestra creencia es decir, ok, acepto a Cristo y ya vengo a la iglesia y luego consigo un buen trabajo, luego me va bien en mi matrimonio, luego, no sé, me suben de sueldo. O sea, como que queremos poner el fundamento Cristo y sobre arriba de eso ir subiendo para arriba, ¿no? Pero Cristo nos muestra el reino al revés, o sea, Él dejó todo por nosotros. O sea, nosotros queremos ir hacia arriba y Cristo se despojó de sí mismo, nació como un bebé, dependiente completamente de sus padres, vivió en una época donde había opresión en su pueblo, o sea, no fue rico, o sea, nosotros queremos conseguir cosas y Él dejó todo por nosotros. Y es como, eso también sería, bueno, en lo personal yo lo he meditado mucho y me quebranta pues decir, ¿por qué yo quiero conseguir tales cosas cuando Él dejó todo por mí? Cuando Él sacrificó todo por mí. Y eso es, bueno, un pensamiento muy profundo. Sí, creo que la vida de Jesús nos modela que cumpliendo la voluntad de Dios podemos estar plenamente satisfechos y felices. Exacto. O sea, eso fue lo que hizo Jesús. Vino a cumplir la voluntad de Dios. No necesitó nada más. O sea, no necesitó riqueza, no necesitó fama. Fue famoso, pero no era lo que buscaba, ¿no? No necesitaba... Ni siquiera necesitó una familia, no necesitaba ni hijos, ni esposa. Jesús, Él cumplió la voluntad del Padre y Él fue plenamente feliz. O sea, obviamente Él tuvo anhelos insatisfechos. O sea, sí. Ayunó 40 días y quería comer, pero Él quería cumplir la voluntad de su Padre. Entonces, en el Getsemaní también, o sea, Él oró al Padre y le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad la que sea hecha. O sea, los sentimientos de Jesús, o sea, fueron como los de cualquier ser humano. Por eso las declaraciones ortodoxas dicen de la iglesia en su conjunto que Jesús fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. O sea,
plenamente hombre, plenamente Dios. Él sentía lo que nosotros sentimos. Sí. Pero Jesús nos modeló una vida de gozo, de paciencia, de gratitud, porque Él estaba plenamente enfocado en cumplir la voluntad de su Padre. Sí. Creo que eso nos está testificando de que es posible. O sea, el problema que nosotros tenemos es que nosotros hemos nacido en relación al pecado. O sea, la diferencia entre Jesús y nosotros es que Él vino sin relación al pecado. Sí. Entonces, si Jesús vivió plenamente esperando con su esperanza en cumplir la voluntad de Dios y vivió plenamente feliz, entonces la esperanza de que Él nos va a librar de nuestra condición de pecado, del pecado que nos corrompe. O sea, eso nos da esperanza de que nosotros podemos vivir con satisfacción y podemos vivir esperando y con gratitud. Obviamente, no hemos llegado al final. No hemos llegado. Nos quedan varios años. No hemos llegado. Entonces, estamos en un proceso. Yo te dijiste que es de santificación progresiva. Estamos siendo transformados, pero tenemos la esperanza de que como decía Pablo en Filipenses 1:6, que el que inició la obra es fiel o es poderoso para terminarla. Amén. Entonces, creo que en Jesús podemos ver que es posible vivir con esperanza, incluso en medio de un mundo de sufrimiento, y porque Él lo pudo hacer, sí, nosotros tenemos la esperanza de que nosotros un día también lo podremos hacer. Y esto no viene en el libro, pero me recuerda mucho ahorita que dijiste que Jesús es verdaderamente humano. Yo siento que antes no lo miraba tanto así. O sea, sí sabía, sí entendía, o según yo entendía, ¿no? Que Jesús era humano, pero en realidad no lo había meditado tan profundamente. O sea, mi corazón no lo había entendido. Y hace poquito, voy a hablar aquí de mis cosas. Que no salga de Baja California, por favor. Yo hace como un mes, no sé, hace poquito, o sea, como que me entró un sentimiento muy profundo de soledad. De veras me empecé a sentir muy sola. Y yo empecé a meditar en que Cristo había sido hombre y empecé a pensar, o sea, si hay una persona que realmente estuvo sola, fue Jesús. O sea, obviamente el Padre siempre estuvo con él, pero realmente aquí en la tierra él no tenía dónde reposar su cabeza. No había nadie que lo entendiera completamente o alguien que le pudiera ayudar o que le diera un consejo. O sea, ni siquiera sus mejores amigos, él sabía que no podía confiar en ellos, lo traicionaron, etcétera. Lo abandonaron. Entonces, pensar en esas emociones humanas que Jesús experimentó fue un consuelo para mí y decir, si Cristo pasó verdaderamente solo todas esas emociones, fue para que yo no estuviera sola ahora. Entonces fue como que mi anhelo insatisfecho me llevó a la cruz y yo lo puedo ver como en Cristo, que él descendió y hubo una muerte, después de la muerte hubo vida. Entonces cuando mi anhelo insatisfecho muere, hay vida después de ese anhelo insatisfecho muerto. Cierto. Entonces, y está muy bonito, pues, porque Cristo muere y ahora me regala su Espíritu Santo y ahora yo nunca, de ninguna manera, como lo vimos ahorita en Romanos, yo jamás voy a estar sola. Entonces, sí, como que yo pude experimentar tal vez el Salmo 13, de decir, ay, estoy sola o algo así, pero después recordar la misericordia de Dios y regocijarme en su salvación y recordar la verdad. O sea, ahora convertí una idea que pasó por mi mente absurda y recordé la palabra de Dios que me llevó a su verdad y al gozo. Seguido de eso, le hablé a mi mejor amigo, le dije, hey, esto y el otro y que acá y que no sé qué. Y después de eso me sentí muy feliz porque dije, el gozo fue de que no estoy sola porque el Espíritu Santo está conmigo
Y recordé a mi comunidad, o sea, y me acerqué a ellos y ese sentimiento se fue. Sé que es un ejemplo muy sencillo, pero... No, es muy profundo y muy real. Sí. O sea, yo creo que ese sentimiento tiene su historia, entonces sí, es muy profundo. Sí, no, o sea, creo que una de las conclusiones de la experiencia de vivir sufrimiento o de tener anhelos insatisfechos es que nos recuerda que hay algo más. Sí. O sea, de que este mundo no es todo. O sea, no puede, o sea, ni todo lo que hay en el mundo puede saciar nuestra alma. O sea, esta reflexión la he hecho un montón de veces, o la he dicho un montón de veces, pero creo que en toda la historia de la humanidad nunca habíamos tenido tantas cosas. O sea, la capacidad del ser humano de crear cosas y de que puedas consumir cosas ahorita. O sea, en toda la historia de la humanidad no había tantas cosas, ¿no? Entonces, o sea, ni todas las cosas que hay. O sea, tú puedes ir a comprar y comprar y comprar y comprar y nunca te vas a saciar de eso. O sea, la evidencia es que hay hombres que, o sea, no sé, Jeff Bezos, el dueño de Amazon o Elon Musk, que, o sea, son inmensamente ricos, así exageradamente ricos. O sea, es más fácil que yo consiga $1 millón a que ellos se queden con $1 millón de todo lo que tienen. O sea, ellos se tendrían que deshacer de mucho más dinero que yo para conseguir uno. O sea, esos hombres no están quietos. O sea, no están satisfechos. O sea, quieren más. O sea, tienen todo lo que a lo mejor nosotros nunca vamos a tener. Y ellos quieren algo más. Eso describe lo que el autor de Eclesiastés escribe en Eclesiastés 3, que Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres y los hombres no entienden, no alcanzan a explicar eso que sienten. O sea, si Dios nos hizo con el anhelo por lo eterno, definitivamente nada de lo creado lo va a saciar. Entonces, estos anhelos insatisfechos nos están predicando, o usando las palabras de C.S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios que quiere despertar este mundo que está dormido. O sea, estos anhelos insatisfechos, y lo quiero decir con mucho respeto y tratando de ser empático con las personas que están sufriendo, pero los anhelos insatisfechos nos están recordando, son un regalo de Dios que nos están recordando que nosotros no fuimos hechos para vivir en un mundo así. O sea, Dios nos creó para Él. Sí. Y hasta que no estemos con Él, nuestra alma no va a estar saciada. Dijo Jackie Hill Perry, si Dios nos hizo para lo eterno, ni todo lo creado nos va a saciar. O no sé si citó a San Agustín o parafraseó a San Agustín, pero San Agustín dijo, Señor, nos has creado para ti y hasta que no te tengamos a ti vamos a estar satisfechos. Algo así decía. Entonces... Y eso también puede ser que confiemos en su palabra, porque todavía falta esa parte, ¿no? O sea, ahorita estamos aquí, pero Él prometió que íbamos a estar con Él, que Él iba a volver. Entonces estamos todavía falta la parte final y nosotros queremos como que satisfacer, como ahorita dijiste, nuestros anhelos aquí. Pero en la parte que sigue es donde vamos a poder tener todos nuestros anhelos completos en Cristo. Van a girar en torno a la gloria de Dios. Entonces tiene mucho sentido todo lo que dices. Todos estos autores tienen toda la razón. Sí. Bueno, ya para terminar, no sé si hay algún comentario o algo que nos quisieras decir antes de terminar el episodio. Uh-huh. Sobre todo para aquellas personas que todavía no están decididos o no convencidos de que si deberían de leer este libro o no. Sí. ¿Hay algo que nos quisieras decir antes de terminar el episodio? Pues yo nada más quiero decirte que si estás pasando un anhelo insatisfecho, o sea, Dios está muy interesado en ese asunto y este libro puede ser un buen recurso para que puedas entender un poco más cuál es la visión que Dios tiene acerca de tu anhelo insatisfecho. Y también que tengamos paciencia, ¿no? Ahorita platicamos en 1 hora y cacho, pero
O sea, un anhelo insatisfecho lo podemos trabajar toda la vida. Entonces, tampoco nos vayamos con ese pensamiento de que, de la noche a la mañana, ya acepté a Jesús o lo que tú quieras, ya voy a la iglesia, ya va a desaparecer. Ya mi corazón se va a gozar en el Señor. O sea, no, es un proceso para todos y Dios tiene el tiempo para todos nosotros y te entregó lo más valioso que era su Hijo Jesús. Y mientras tú deposites tu fe en Él va a comenzar la obra en tu vida y no va a haber nada que pueda parar ese proceso. Y también te hace la promesa a Dios de que todos tus anhelos van a ser satisfechos en Él. Entonces depositemos nuestra confianza en aquel que nos conoce más que nadie, en aquel que nos creó y que sabe cuál es nuestro propósito, que es el disfrutar de Él y disfrutar de los beneficios que nos dio de su salvación, que es vivir en comunidad y también de poder ayudar a otros después en su caminar también con Cristo. Excelente, pues muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, por aceptar la invitación, por haber sugerido este libro. La verdad es que está súper bueno. Bueno, es el mejor de todos los que has tenido aquí. Ok, humildemente. Es el mejor. Humildemente, Paloma dice que es el mejor. Bueno, para los que llegaron hasta acá, estamos hablando del libro Anhelos Insatisfechos. La autora es Patti Namnum y lo publica la editorial B&H en español. Patrocínanos, por cierto. No es cierto. Sí, ya. Bueno, sí, es broma, pero si no quieres, no es broma. Muchas gracias por la invitación, por el libro, por aceptar la invitación y por haber sugerido el libro. Me gustó mucho el libro, me gustó mucho la plática. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ti y buenas noches, tardes o días a todos. Bueno, repito las redes sociales del podcast. Síguenos, por favor, Camino Podcast en Instagram y Facebook. Yo sé que ya escuchaste el episodio en tu plataforma favorita, pero estamos en más plataformas. Si nos quieres seguir allá o si quieres compartirlo en otra plataforma, estamos en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube Music, en Amazon Music, en Podbean y en YouTube. Así que, pues, muchas gracias a los que nos siguieron hasta acá y es todo. Bye bye. Adiós.